Hola muchachos, buenas tardes, noches o mañanas, dependiendo. Primeramente, pues espero que estén descansando y que estén siguiendo principalmente las normas de higiene que se nos están solicitando por parte de nuestro gobierno. Pues bueno, el tema que quiero ver con ustedes ahorita, en el que quiero darles una pequeña introducción para que se vayan preparando, es sobre las razones trigonométricas. Quiere decir las características que componen a un triángulo rectángulo. Vamos a empezar desde lo más básico, lo que ya sabemos. Un triángulo rectángulo tiene tres lados. Como ya lo vimos en el teorema de Pitágoras, tenemos la hipotenusa y dos catetos. Dándoles un nombre real a estos dos catetos, podríamos llamar un lado opuesto a este que estoy señalándoles que está de color amarillo y un lado adyacente al que se encuentra en la parte de abajo. ¿Sí lo identifican? Muy bien. Y como ya sabemos, pues la hipotenusa es el lado más largo de mi triángulo rectángulo y que está opuesto al ángulo recto. La apertura entre el ángulo adyacente, entre el lado adyacente, perdón, y la hipotenusa es el ángulo con el que vamos a estar trabajando para medir los valores de lo que son la tangente, el seno y el coseno, que son las razones trigonométricas con las que vamos a estar trabajando, componentes de un triángulo rectángulo. Lo principal que ustedes necesitan saber y aprender es esto. El seno es la razón, la división o el cociente entre el lado opuesto del triángulo rectángulo, que está en esta parte coloreada de color azul. Igualmente el lado opuesto aquí lo puse en color azul para que lo ubiquen. Y la hipotenusa. Nuevamente, el seno es la razón, división o cociente entre el lado opuesto del triángulo rectángulo y la hipotenusa. El coseno. El coseno igualmente es una razón, es la división entre el lado adyacente, que acabo de poner aquí de color morado, y la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Repito nuevamente, el coseno es la razón, división o cociente entre el lado adyacente y la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Recapitulando, el seno es la división entre el lado opuesto y la hipotenusa, y el coseno la división entre el lado adyacente y la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Y por último tenemos la tangente. La tangente es la razón, división o cociente entre el lado opuesto de mi triángulo rectángulo y el lado adyacente. Repito, lado opuesto entre lado adyacente. Aquí lo importante es empezar a aprender estas características. Entonces yo quiero que es en lo que ustedes se me concentren. Aprender cuál es la operación que me va a permitir conocer estos tres valores, seno, coseno y tangente. Hay una manera que yo utilicé y utilizo para que aprendan estos tres valores y le llamo SOHCAHTOA. Así es una manera de recordar los lados y se divide así. Por ejemplo, SO, SOH, sería el seno es igual a el lado opuesto entre la hipotenusa. S de seno, O de opuesto y H de hipotenusa. SO. K, C de coseno, A de adyacente y H de hipotenusa. Entonces, el coseno es igual a el lado adyacente entre la hipotenusa. TOA, T de tangente, O de opuesto y A de adyacente. Quiere decir que la tangente es igual a la división del lado opuesto entre el lado adyacente. Si tú te aprendes el SOHCAHTOA, pues te puede ayudar en tu examen.
Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo obtener el seno, el coseno y la tangente de un ángulo de 30 grados en un triángulo rectángulo? Vamos a ver un triángulo clásico, ¿sí? Un triángulo en el que la hipotenusa mide 2 centímetros, perdón. El lado opuesto tiene una longitud de 1 centímetro y el lado adyacente tiene una longitud de la raíz cuadrada de 3, o sea, 1.732. El seno se obtendría de la división de 1 entre 2, o lo que vendría siendo el lado opuesto entre la hipotenusa. 1 entre 2 es igual a 0.5. Ese es el seno. El coseno de un ángulo de 30 grados sería igual a el lado adyacente, o sea, 1.732 entre 2, que es la hipotenusa. Lado adyacente entre hipotenusa es igual a 866 milésimas o 0.866. La tangente. La tangente de un ángulo de 30 grados es igual a el cociente o la división del lado opuesto entre el lado adyacente. Quiere decir 1 entre 1.732, lo cual me dice que el resultado es 577 milésimas o 0.577. Si tú no me crees, saca la calculadora y compruébalo. Razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. El seno es la división del lado opuesto entre la hipotenusa, el coseno es la división entre el lado adyacente y la hipotenusa, y la tangente es la división entre el lado opuesto y el lado adyacente de un triángulo rectángulo. Sencillo, ¿no? Apréndetelas, por favor.